El gobierno peruano le pidió a la compañía Repsol que repare el daño causado por el derrame de petróleo en la costa de la provincia de Callao. El crudo está afectando la vida marina en 2 áreas naturales protegidas. Analizamos en esta emisión. Alrededor de 1.200 policías ocuparon la favela de Jacareciño en Río de Janeiro, en el marco de un nuevo proyecto de pacificación del gobierno regional, que planea retomar el control de varias de esas zonas que están bajo el dominio de narcotraficantes y milicias parapoliciales. Tenemos información desde Brasil. El primer ministro británico Boris Johnson se negó a renunciar por las fiestas realizadas durante la pandemia en su residencia oficial. Ante la presión, anunció que el 27 de enero serán levantadas la mayoría de las restricciones por COVID-19 en Inglaterra. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Perú, donde el gobierno le exigió a la multinacional Repsol que repare el daño causado tras el derrame de petróleo en la costa de la provincia de Callao. Repsol opera la refinería La Pampilla, donde el sábado se produjo el vertimiento tras el inusual oleaje producido por la erupción submarina y posterior tsunami en Tonga, en el Pacífico Sur. El ejecutivo de Pedro Castillo afirmó que el crudo está poniendo en peligro la flora y la fauna en 2 áreas protegidas. Para analizar esta información, conectamos con Fabiola Muñoz, exministra de Ambiente de Perú, abogada y coordinadora de la Coalición por una Producción Sostenible. Bienvenida a France 24. ¿Hasta qué punto Repsol es responsable por el derrame de petróleo al haberse producido por el oleaje causado por un fenómeno natural? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Aquí tenemos que analizar 2 momentos. El primer momento es cómo se produjo, las circunstancias en las que se produjo este derrame, y ahí se está haciendo la investigación. La empresa dice que desde el día anterior estaban haciendo la descarga y que consultaron si existía alguna alerta a raíz de la situación de Tonga. No tuvieron información al respecto de una alerta de tsunami, por lo tanto continuaron con el proceso y tuvieron la diligencia debida. Eso es lo que hay que investigar, ¿no? Porque si de repente sí pudieron haber tomado la decisión de parar la descarga, esto no se hubiera producido. Entonces eso es un primer elemento para la investigación. El segundo elemento es, sea por negligencia o sea realmente por un hecho fortuito, se produjo este derrame. Entonces la empresa tiene que activar inmediatamente lo que se llaman los protocolos de contingencia. Y eso implica qué acciones tiene que tomar para remediar esta situación. Y lo primero es comunicar efectivamente. Y ahí es donde creemos que no necesariamente la comunicación ha sido lo más rápida posible ni lo más transparente posible. Un segundo elemento es tomar acción para limitar el impacto. Ahí la empresa ha manifestado que ha puesto un cerco, digamos, para controlar que esto no se siga expandiendo. Lo tercero son las operaciones para el recojo del crudo, ¿no? Sacarlo del agua y evitar que siga afectando a la flora y a la fauna. Lo siguiente es identificar toda la fauna silvestre que se pueda tratar de rescatar, tratar con los veterinarios de hacer las operaciones de limpieza de las aves, de los lobos. Recordemos que efectivamente son 2 áreas naturales protegidas donde tenemos fauna silvestre importante, una gran biodiversidad. Y finalmente es toda la parte de la operación de limpieza en el terreno de la costa, de la playa, ¿no? Y ahí es donde le pedimos, ¿no es cierto?, le exigimos en realidad como ciudadanos a la empresa que ponga la mayor diligencia, el mayor sentido de urgencia sobre esta situación. Bueno, señora Muñoz, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Ahora vamos hasta la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde 1.200 policías ocuparon las calles de la favela de Jacareciño y de otra en la zona que están bajo el control de grupos de narcotraficantes y organizaciones parapoliciales. El operativo hace parte de una macrooperación del gobierno local. Valeria Zacone, corresponsal de France 24, nos dio más detalles.
14 años después del intento fallido de pacificar las favelas de Río de Janeiro, el gobierno local lanza una nueva operación llamada Ciudad Integrada con el objetivo de reducir la violencia en esos barrios de la ciudad. La operación arrancaba esta madrugada con un dispositivo de 1.200 agentes que han entrado en la favela de Jacareciño, donde en mayo del año pasado se registraba la mayor masacre policial de la historia de Río, con un saldo de 28 residentes muertos. Esta mañana no ha habido enfrentamientos armados porque, según nos han contado habitantes de esta favela, los narcotraficantes que controlan este territorio ya sabían de esta operación, prefirieron salir de noche para evitar enfrentamientos armados. Además, la policía también ha entrado en otra favela de la zona oeste de Río de Janeiro llamada Musema, donde la presencia de los grupos paramilitares conocidos como milicias es muy fuerte. El objetivo del gobierno es ahora ocupar unas favelas estratégicas, patrullar y disputar el territorio a esos grupos de narcos. Sin embargo, muchos habitantes con los que hemos hablado hoy temen que sea otra operación de maquillaje político antes de las elecciones de este año y temen que no se resuelva nada, como aconteció con las unidades de la policía pacificadora que fueron desmanteladas después de los Juegos Olímpicos. Eso sí, ellos temen que de nuevo haya un abordaje agresivo con los habitantes de las favelas y que se criminalice una población que en su mayoría es constituida por trabajadores. En otras noticias, en Alemania avanza un tercer juicio contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad por la guerra en Siria. El médico Ala Musa, de 36 años, es sospechoso de haber torturado a opositores de Bashar al-Assad en un hospital militar. Andrés Granadillo nos cuenta más. Acusado de crímenes de lesa humanidad, comienza el juicio contra este médico sirio, quien enfrenta cargos por torturar a prisioneros civiles que estaban en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Se les acusa de torturar a 18 presos en un hospital militar y también en una de las prisiones del servicio secreto y de causar graves daños físicos y mentales a las víctimas. En un caso se le acusa de administrar una inyección letal. En dos casos se le señala de intentar esterilizar a los hombres. Ala M llegó a Alemania en 2015 para trabajar como médico, hasta que fue detenido en junio de 2020. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva. La semana pasada, la Corte alemana condenó al exoficial de inteligencia sirio, Anwar Raslan, a cadena perpetua por delitos contra la humanidad. Fue acusado de asesinar a 27 prisioneros y torturar al menos a otros 4.000 entre 2011 y 2012 en la prisión Al-Khatib en Damasco. Los fiscales alemanes se valen de leyes de jurisdicción universal para juzgar estos casos. Los crímenes de lesa humanidad pueden ser juzgados en todo el mundo y también procesados. Entonces es irrelevante qué nacionalidad tiene el acusado y en qué país se cometieron los crímenes. Se basa en el principio de la solidaridad internacional. Alemania no actúa en interés propio, sino en nombre de la comunidad de naciones. El gobierno de Bashar al-Assad niega las torturas contra prisioneros, pese a denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional que documentaron esta práctica de manera sistemática desde 2011. En 10 años, el conflicto en Siria deja al menos 500.000 muertos y 6,6 millones de personas desplazadas y en el exilio. Pese a la creciente presión en su contra, el primer ministro británico Boris Johnson se negó a renunciar tras la polémica por las fiestas celebradas en su residencia oficial durante la pandemia. Cada vez son más las voces que piden su dimisión e incluso un diputado de su partido se cambió a la oposición laborista por rechazo a su gestión. En medio del escándalo, el funcionario anunció una flexibilización de las restricciones a partir del 27 de enero. Ya no será obligatorio presentar el carnet de vacunación ni portar mascarilla en Inglaterra. El año pasado, Su Majestad estaba sola en el funeral del hombre con el que estuvo casada durante 73 años. En la vigilia de ese funeral se llenó una maleta con alcohol y se llevó a Downing Street, donde tocó un DJ y el personal festejó hasta tarde.
Teniendo en cuenta que el primer ministro dictó las normas, ¿por qué creen que esta nueva defensa va a funcionar? Seamos absolutamente claros. El honorable caballero sigue haciendo preguntas que sabe que serán abordadas en su totalidad por la investigación. Está perdiendo el tiempo de la Cámara y el tiempo de la gente. Es todo por el momento en France 24. Feliz tarde para todos.